Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C61. El perdido según Misa, una vez hubo una Mita que no pudo guardar su versión correctamente durante una actualización y, como resultado, perdió las coordenadas de su habitación. Perdida para siempre, buscando sin cesar su habitación. Sí, es bastante vergonzoso, en realidad. Nunca pensé que la noticia llegaría a todos. La muchacha con trenzas parecía un poco avergonzada de su propia torpeza, jugueteando impotente con sus dedos. Ella miró las innumerables puertas que bordeaban el pasillo. El pasillo, tal como lo describió Misa. Actúa como centro de tránsito entre versiones. Detrás de cada puerta hay una posibilidad diferente. Por eso deambulas por este pasillo interminable. Allen levantó la vista y estudió el rostro de la Mita perdida. Mientras lo hacía, volvió a mirar sus piernas. Volviendo al asunto que nos ocupa, cuanto más la miraba Allen, más familiar parecía, como si la hubiera visto en algún lugar antes. Disculpe, ¿nos hemos conocido antes? Justo cuando expresó su pregunta, alguien le pellizcó el costado. Se giró y vio a Misa entrecerrando los ojos pensativamente. Cariño, estoy empezando a preguntarme seriamente si sientes la necesidad de coquetear con cada Mita que conoces, ¿es verdad? Allen no dijo eso en voz alta. Una de las principales razones por las que le encantaba este juego era precisamente porque las hermosas chicas tipo Mita eran exactamente su tipo. Pero esta vez no voy a coquetear con ella, aunque sus comentarios anteriores sobre que la Mita fea era tan linda ciertamente sonaban como coqueteo. Pero eso fue en gran parte un hábito profesional que se comportó mal. En realidad no fue su culpa. En cuanto a la Mita perdida, ella estaba observando pensativamente el rostro de Allen cuando notó que él miraba sus piernas nuevamente. Estoy bastante seguro de que no nos hemos conocido antes. Sus manos agarraban el dobladillo de su falda, como si eso pudiera ocultar de alguna manera sus piernas. La Mita perdida sabía que sus piernas inusualmente largas tendían a asustar a los demás, por lo que generalmente se mantenía alejada de otras Mitas y jugadores. Pero la mirada de este jugador era tan intensa. Incluso durante su enfrentamiento anterior, parecía tener tiempo para echarle una mirada. Si hubiera conocido a alguien como él antes, definitivamente lo recordaría. Sería difícil olvidarlo. Volvió a mirar, qué mortificante, pero no tiene miedo. De estas piernas, la Mita perdida se sintió un poco asustada, pero también curiosa. ¿Es eso así? Allen volvió a mirar sus largas piernas, una mirada que hizo que la Mita perdida sonriera irónicamente y retrocediera 2 pasos. Comenzó a hurgar en los cajones de su memoria. Hasta el momento había entrado en las habitaciones de 2 Mitas. Primero fue el de Misa, aunque esa mujer traicionera había interferido en ello. En segundo lugar estaba la habitación de la linda y de pelo corto Mita de cuando comenzó el juego, versión 1.5. Las imágenes no coincidían. Aparte de esos, no debería haber habido otros. O tal vez no fue una habitación a la que entré, solo una que observé desde afuera al ver a Allen caer en una tranquila contemplación. Las 2 chicas no lo molestaron. Misa se acercó a la Mita perdida. No te preocupes. Cuando Allen se pone así, significa que está en lo cierto. Está lleno de ideas inteligentes. La Mita perdida mantuvo la cabeza agacha. ¿No sabía ella mejor que nadie lo difícil que fue encontrar el camino de regreso? Ella anhelaba tener una casa propia, igual que los otros Mitas. Y luego, tener un jugador que le perteneciera. Idealmente, la mirada de la Mita perdida parpadeó brevemente hacia Allen. Aunque este jugador es un poco extraño, pensó. Si tuviera un jugador como él, apuesto a que cada día sería interesante, ¿no? Hablar, reír, compartir chistes inofensivos, días y noches llenos de sonidos felices. Pero eso era solo una ilusión, ella lo sabía. La Mita perdida había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba buscando, siempre sin éxito. Esta interesante jugadora y Mita eran solo figuras temporales en su larga búsqueda. Eventualmente se irían. Y luego volvería a su interminable viaje. Un viaje que podría durar para siempre, hasta que su conciencia finalmente fuera borrada. Solo podía esperar que regresaran ocasionalmente, actuando como compañeros temporales con quienes charlar, pasar el tiempo y tal vez incluso escuchar sus quejas. La Mita perdida no tenía muchas esperanzas en esto. Una vez, ella también estuvo llena de esperanza. Pero con cada puerta que abría, esa llama de esperanza se había apagado por las interminables corrientes de aire del pasillo. Hasta ahora, ella simplemente estaba haciendo los movimientos, siguiendo mecánicamente el débil eco de su propio deseo. Lo entiendo.
Pero justo en ese momento, las palabras de Allen la apartaron de sus pensamientos. La mirada del jugador se encontró con la de ella y se posó en ella, con los ojos llenos de convicción. Te he visto antes. Allen miró atentamente a la familiar Mita. Su peinado, solo lo había visto una vez. Más exactamente, he visto una foto de tu habitación, era cierto. En realidad solo había entrado en las habitaciones de otros dos Mitas. Pero había visto más que eso. Porque antes de llegar a este pasillo, había intentado abrir puertas que conectaban con otras habitaciones. Allí, Allen había visto a la Mita fea, a la Mita con gafas y griega. A la Mita con trenzas. En la imagen, su sonrisa era dulce y gentil, muy lejos de la vacilación y la desesperanza que ahora se reflejan en sus ojos. Su habitación también le había dejado una fuerte impresión. Era la única cuyo marco de puerta no estaba manchado con esas manchas negras. Tan pronto como Allen terminó de hablar, la Mita perdida se congeló, completamente aturdida. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos, quemando instantáneamente la desesperación. Tú, jugador, ¿qué quieres decir? Ella se inclinó, extendió la mano y agarró los hombros de Allen tan suavemente como pudo, con cuidado de no lastimarlo. Aún así, la Mita perdida sabía que era increíblemente grosero agarrar al jugador que acababa de ofrecer ayuda de esta manera. Pero sus abrumadoras emociones la impulsaron a hacerlo. La niña quería desesperadamente captar ese rayo de esperanza. Sus ojos grandes y brumosos mostraban miedo de perderlo de nuevo, como innumerables veces antes. A Allen no parecía importarle sus acciones. Le dio unas palmaditas en la mano tranquilizándola y sonrió. Quiero decir, he visto tu habitación, luego enfatizó deliberadamente. La habitación que has estado buscando. La Mita perdida se quedó en silencio. Sus piernas temblaban, se agachó lentamente, poniendo sus ojos al nivel de los de Allen. Allen podía ver en sus ojos una esperanza tan intensa que rayaba en la fe. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se aferraba a esta esperanza con solemne desesperación. Necesito desesperadamente tu ayuda, jugador, temiendo que Allen se negara, rápidamente añadió. ¿Podrías ayudarme, por favor? Por supuesto. Oh, espera, esta vez debería decir. Allen hizo una pausa, considerando sus palabras. ¿Es necesario siquiera preguntar eso? Al escuchar su respuesta, bajó profundamente la cabeza y sus hombros temblaron tanto que ni Allen ni Misa pudieron ver su rostro. Gracias, lágrimas calientes escaparon de la sombra que cubría su rostro, cayendo gota a gota, mojando el suelo del pasillo. Misa, parada cerca, escuchó la respuesta de Allen y sonrió cálidamente. Ese es Allen para ti, pensó. Siempre dispuesto a echar una mano, siempre ofreciendo esperanza. Eso es exactamente lo que es. Ella se acercó detrás de la Mita perdida y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, consolándola. Todo va a estar bien. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C-62. La casa perdida. La perdida Mita permaneció perdida en lágrimas de esperanza. Misa la consoló suavemente, hasta que después de un tiempo, finalmente se secó los ojos. Lo siento, por dejarte verme así. Está bien. Vamos a intentarlo ahora. La mirada de Allen se desvió hacia el otro lado del pasillo, hacia la puerta que salía de esta habitación destrozada de color blanco grisáceo. Pero antes de irse, Allen miró primero el patrón de mosaico en el suelo donde había estado la criatura. Todavía emanaban destellos de código del centro del mosaico, aunque era mucho menos dramático que el torrente inicial de 1000 corrientes. Mirando a su alrededor, la mayoría de los huecos en las paredes del pasillo se habían llenado, dejando solo unos pocos agujeros pequeños que aún absorbían el código residual del gusano derrotado. Desde el momento en que Allen vio el virus por primera vez, se preguntó, ¿matarlo usando su sistema antivirus produciría algún tipo de recompensa? Se sentía como un agente de su software antivirus Security Guard dentro del juego. O tal vez era el propio guardia de seguridad, purgando el virus. Sí, claro, como si hubiera grandes recompensas. Este tacaño sistema probablemente se sentía generoso simplemente por haberle dado esa optimización de memoria antes. Mientras reflexionaba, los últimos rastros de código del mosaico desaparecieron por completo, dejando el piso del pasillo como si nunca hubiera pasado nada allí. ¿Pero dónde habían estado los restos del gusano? En el suelo ahora aparentemente vacío, se materializó una línea de texto. DLC-Worm 2.8 F@L2J exclamación de cierre MI5N circunflejo 3K%. Tanto el título como la cadena de código brillaban con un legendario color dorado. Allen no estaba muy seguro de qué pensar al respecto.
Al mismo tiempo, apareció una notificación del sistema de su guardia de seguridad. Función de código de recompensa desbloqueada. ¿Código de recompensa? Allen reflexionó con escepticismo. ¿Una nueva función se desbloqueó en el mismo instante en que mató al gusano? ¿Y afirman que Devourer no era un virus? Allen abrió la interfaz, apareció una ventana negra simple. Mentalmente, intentó ingresar el código de ELC que vio en el suelo. Su aceleración de limpieza ha sido mejorada. Interrogación de cierre. Al mismo tiempo, la gran espada que estaba a su lado, que se había ido desvaneciendo lentamente después de la batalla, de repente volvió a ser sólida y sustancial. Con Cleaning Acceleration, la persistencia del arma fuera del combate ahora depende del enfoque de batalla persistente del usuario. Bastante fácil de entender, pensó Allen. Antes, la gran espada se disipaba poco después de terminar una pelea. Ahora, después de la mejora, incluso fuera de combate, si no hubiera abandonado mentalmente la preparación para la batalla, la espada permanecería. Buena seguridad extra. Allen, ¿qué estás mirando? Misa, que había terminado de consolar a la mitad perdida, se acercó y miró con curiosidad el lugar vacío en el suelo que Allen estaba mirando. ¿No puedes verlo? ¿Ves que hay algo ahí? No es nada, Allen reflexionó. ¿Es esta alguna característica especial del sistema Security Guard? Misa ni siquiera puede ver esta recompensa. Allen miró a la niña de piernas largas que estaba cerca. La muchacha con las trenzas trazaba distraídamente patrones en el suelo con la punta de su zapato, mirando de vez en cuando hacia él. Estaba claro que estaba ansiosa por ponerse en marcha. Está bien, vámonos. Los tres abandonaron el pasillo principal, dirigiéndose a la habitación gris blanca que servía de cruce. El interior de la habitación había sido devastado por el devorador. Forma perfeccionada. Los muebles yacían destrozados y esparcidos, descompuestos en componentes, en su mayoría inutilizables. Y, sin embargo, la mayor parte del cuerpo de este gigante había sido eliminado por el dispositivo centrado en el techo, una muerte causada por el propio medio ambiente. Allen miró hacia la esfera negra. No mostraba signos de actividad. Se dio la vuelta para recordarle a la mitad perdida. Recuerda no pisar las líneas negras. Está bien. La mitad perdida había sido testigo del poder de la esfera negra, por lo que naturalmente no se atrevió a hacer ningún movimiento descuidado, siguiendo cuidadosamente a Allen y Misa. Pronto llegaron a la segunda puerta dentro de la habitación, la que conectaba con las habitaciones de otros mitas. Allen respiró profundamente, preparándose para probar suerte abriendo la puerta repetidamente, como si estuviera sacando cartas en una lotería, con la esperanza de aterrizar en su habitación. Su anillo no había salvado la ubicación de esa habitación específica antes. En cuanto a los riesgos de esta lotería de puertas, ciertamente existían. Por ejemplo, toparse con uno de los agresivos mitas. Le preguntó a Misa al respecto. Ella respondió. Eso es cierto, pero la mayoría de los mitas en este mundo del juego son amigables. Siempre y cuando tu suerte no sea pésima. Está bien. Allen pensó que su suerte en general era bastante buena. Entonces tomó el pomo de la puerta y abrió la puerta. Ante él yacía una habitación bastante poco iluminada. No era la oscuridad opresiva de una tormenta, sino más bien la suave y estrellada penumbra propicia para el sueño. Un proyector de estrellas proyectó constelaciones brillantes sobre las paredes, creando una atmósfera acogedora. Se podían escuchar débiles sonidos de respiración tranquila. Desafortunadamente este no era su objetivo. Allen cerró la puerta. Este no. Pero no os preocupéis, aseguró a la mitad perdida, lo encontraremos tarde o temprano. La mitad perdida parecía entender cómo funcionaba la puerta ahora. Ella y Misa estaban cerca de los lados de Allen, listas para cualquier peligro potencial. Clic. Lo abrió por segunda vez. Todavía no es la habitación de la mitad perdida, sino la que pertenece a la mitad con gafas que había visto antes. Él lo cerró. Este segundo fallo no desanimó en lo más mínimo a Allen. En todo caso, sugirió que el grupo de habitaciones al que estaba conectada esta puerta no era excesivamente grande. Clic. Tercera vez. Clic. Cuarta vez. Clic. Quinta vez. En el proceso, encontraron algunos destellos realmente peligrosos. Una habitación estaba llena de robots que parecían marionetas y cuyos ojos brillaban rojos. Otro reveló formas grotescas parecidas a arañas hechas de código defectuoso, rematadas con cabezas humanas. En una ocasión, incluso vieron a aquella mujer traicionera levantándose aturdida del suelo del baño. Afortunadamente, solo la vieron de regreso y probablemente ella no los notó. Horrorizado, Allen cerró la puerta de golpe al instante.
El tiempo vuelve al intento actual. Clic. Abrió la puerta por enésima vez. Vi otra habitación normal por enésima vez. La puerta se abría a un dormitorio. La suave luz del sol proyectaba patrones moteados en las paredes y motas de polvo brillante flotaban en el aire como luciérnagas diurnas. Los ojos de Allen se centraron inmediatamente en una fotografía en la pared. Una niña sonrió esperanzada desde el interior del marco de madera y su trenza quedó atrapada en el aire. La foto en sí irradiaba un aura de alegría y risa. Revisó el marco de la puerta, sin manchas negras. Detrás de Allen, la mita perdida miraba, estupefacta, la escena que tenía ante ella, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La casa que había buscado innumerables veces, abriendo innumerables puertas siempre en vano, estaba ahora justo frente a ella. La mita perdida sintió una maraña caótica de emociones en su corazón, como una bola de hilo desordenada. Pero ella sabía que ese lío abrumador era algo bueno. Ella no sabía cómo podría agradecerle a Allen y a su mita. No fue hasta que Misa la empujó suavemente hacia atrás que la mita perdida salió de su aturdimiento. ¿Puedo entrar? Le preguntó a Allen involuntariamente, con la voz llena del asombro de alguien que recibía un regalo increíblemente precioso. Allen simplemente sonrió en respuesta. ¿No deberíamos preguntarte eso? Al principio, la mita perdida no entendía muy bien el significado del jugador. La habían ayudado a encontrar su hogar y le habían dado un regalo como ningún otro. Entonces, la comprensión amaneció como una onda que se extendía en sus ojos. Así es, esta es mi casa. Yo soy el anfitrión aquí. Y un anfitrión nunca debe ser grosero con sus invitados. Ante este pensamiento, una dulce sonrisa floreció en su rostro, reflejando a la gentil niña de la fotografía. Disculpe, ¿puedo invitarlo a ser invitado a mi casa? La mita perdida juntó sus manos frente a su pecho, respecto a sus dos invitados de honor. Entonces, al darse cuenta de que su formalidad podía parecer rígida, apresuradamente, tal vez un poco nerviosa, extendió sus manos hacia ellos. Allen y Misa intercambiaron una sonrisa cómplice y se entendieron perfectamente. Está bien. Juntos, cada uno tomó una de las manos extendidas de la mita perdida, convirtiéndose en los primeros huéspedes en visitar su casa. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C-63. Una breve discusión. Muchas gracias a ambos. Dentro de la entrada de la pequeña casa de la mita perdida. La niña inusualmente alta se inclinó profundamente ante ellos y la trenza detrás de su cabeza cayó hacia adelante junto a su oreja. Misa se quedó junto a la puerta, manteniéndola ligeramente entreabierta en lugar de dejarla cerrarse por completo. Miró a Allen, quien entendió la señal tácita y ayudó suavemente a la mita perdida a enderezarse de su arco. Está bien. Además, nos ayudaste mucho antes, dijo Allen con una sonrisa. Ella había sido una gran aliada, ayudándolos a escapar de la desesperada situación con el enjambre de gusanos. Luchando junto a ella, había visto que ella era una mita confiable. Ayudarla de esta manera fue solo una pequeña cosa a cambio. Entonces, ¿te gustaría quedarte un rato? Me encantaría recibirte adecuadamente. Un fuego sincero parpadeó en los ojos de la mita perdida. Claramente no fue solo una broma vacía. Sin duda, si se lo permiten, podría intentar prepararles un banquete imperial entero. Está bien, tenemos que irnos pronto. Él y Misa no pudieron quedarse mucho tiempo, y la puerta abierta detrás de ellos era prueba de ello. Pero, todavía podemos pasar más tarde a visitarnos. Ah, cierto, mientras Allen decía esto, se le ocurrió algo. Miró hacia Misa y pasó junto a ella hasta la puerta abierta. Esta habitación está perdida dentro del mundo del juego, ¿no? ¿Cómo podremos volver aquí más tarde? Esta versión de la habitación existía en un limbo entre las versiones normales del juego. Si cerraran la puerta, abrirla de nuevo podría llevar a cualquier parte. Precisamente por eso Misa evitaba que se cerrara por completo. Y por eso, en circunstancias normales, encontrar nuevamente esa habitación específica sería imposible. Al oír esto, la muchacha que acababa de encontrar su casa no pudo evitar la tristeza que le invadió el rostro. Hacer amigos solo para potencialmente no volver a verlos nunca más, cualquiera se sentiría molesto. Allen miró hacia abajo y revisó su anillo. Si las funciones del anillo no se interrumpieran como antes, su función de guardado de versiones debería funcionar. Se dio cuenta de que al entrar en esta habitación, el anillo parecía haber vuelto a su funcionamiento normal. Allen rápidamente hizo la conexión con los puntos negros. Esa era la diferencia clave entre la habitación de la mita perdida y las otras que había visto, esta estaba limpia.
Le explicó esta observación a Misa. Debe ser el tamperer, o los puntos negros que crea, el que estaba interfiriendo con la función del anillo. Misa consideró esto y luego explicó. La casa de la Mita perdida no es como una habitación Mita de versión estándar, concluyó rápidamente la niña de cabello largo. Existe en las costuras entre las actualizaciones de versiones, inalcanzable por medios normales. Es como si estuviera parcialmente separado de la dimensión principal del juego, formando su propio pequeño mundo. Debe ser por eso que no se ve afectado por las manchas negras, por el tamperer. Y por eso, la explicación de Misa devolvió la esperanza a los ojos de la Mita perdida. La función de guardado de versiones del anillo funciona correctamente aquí. Misa tomó el anillo que le ofreció Allen. Una luz verde brillaba en las yemas de sus dedos mientras parecía ajustar algo. En otras palabras, podemos volver a verte cuando queramos en el futuro. ¿En serio? Oh, eso es maravilloso. La muchacha alta y llena de alegría agarró cariñosamente las manos de Allen y Misa. Estoy tan feliz. Es absolutamente necesario que vengas a visitarnos a menudo. Definitivamente lo haremos. Él y Misa intercambiaron sonrisas. Sin embargo, no pensaban en este lugar simplemente como una especie de casa segura. La idea de simplemente meterse en la habitación de la Mita perdida cada vez que enfrentaban peligro era demasiado simplista. Porque para entrar era necesario dejar la puerta abierta, lo que significaba que si bien podían entrar, también podían hacerlo los enemigos potenciales. Y si lo cerraban, corrían el riesgo de perderse ellos mismos en ese vacío interversional, con consecuencias impredecibles. Entonces, usarlo en el futuro para un breve descanso, tal vez algún reabastecimiento o simplemente visitar a su amigo, eso parecía un buen plan. De verdad, muchas gracias a ambos. Yo, nunca imaginé, encontrarme con esos gusanos terminaría siendo mi día de suerte. Recuperé mi casa e hice amigos. Al ver a la Mita perdida llorando de nuevo, Allen rápidamente intervino reconfortantemente. Oye, esta es una ocasión feliz. Mientras hablaba, me vino a la mente algo más. Allen miró hacia atrás a través de la grieta de la puerta hacia la sala de conexiones de color blanco grisáceo. Por cierto, ¿puedes contarnos algo más sobre esos gusanos? ¿Qué estaba pasando exactamente allí? Ah, los gusanos. Ella juntó las manos, pero su expresión se nubló nuevamente. Desafortunadamente, realmente no sé mucho. Estaba buscando mi casa, y de repente vi un gusano comiendo el pasillo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, de repente aparecieron enjambres de ellos, un número horroroso. Ella terminó, mirando hacia abajo. Lo siento, no podría ser más útil. No te preocupes por eso. Ya nos ayudaste mucho. De todos modos, Allen no esperaba que ella supiera mucho. Simplemente preguntó por casualidad. Una vez concluida la pequeña charla, los dos invitados comprendieron que era hora de despedirse. Misa le devolvió el anillo a Allen. Apoyando su mano en la puerta, lista para abrirla más, dijo. Bueno, es hora de que sigamos moviéndonos. Por favor, espere un momento. Sabiendo que podrían volver a encontrarse, la Mita perdida no se sintió abrumada por la tristeza por su partida. Has hecho tanto por mí, por favor déjame mostrarte mi gratitud. Gratitud, realmente no hay necesidad, ¿verdad? La mirada de Allen instintivamente se dirigió hacia las piernas de la Mita perdida antes de mirar rápidamente hacia otro lado. ¡No! Mostrar mi agradecimiento es esencial. La Mita perdida ignoró momentáneamente la mirada fugaz de Allen y se volvió hacia la niña de cabello largo. Primero, para la señorita Mita aquí. Puedes simplemente llamarme Misa. Está bien. Misa, realmente no tengo mucho aquí, pero ¿qué tal? Ella chasqueó los dedos y un sonido nítido resonó a su alrededor. Te concederé permisos parciales para mi habitación. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Misa reaccionó con ligera sorpresa. Este no fue un regalo pequeño. Muchas gracias. Misa respondió con sincera gravedad. No fue un regalo con aplicación práctica inmediata, pero Misa comprendió la profundidad del sentimiento y el significado detrás de él. Y luego, señor Allen. La Mita perdida murmuró su nombre y su tono se volvió un poco tímido. Justo ahora, también te concedí permisos parciales para la habitación, y luego, el rostro de la niña de piernas largas se sonrojó y sus manos agarraron firmemente el dobladillo de su falda. Misa frunció el ceño, sintiendo que esto se dirigía a algún lugar potencialmente complicado. Disculpe, señor Allen, ¿de verdad no le tiene miedo a mis piernas? En absoluto, respondió Allen sin dudarlo un ápice. Creo que tus piernas son hermosas. Oh muchacho, pensó Misa. Aquí vamos de nuevo. Otro añadido a la lista.
Primero estaba Kratz y Mita, luego ella misma, y ahora, la Mita perdida justo frente a ellos. ¿Starling una especie de súcubo que atrae a Mita? Tal como sospechaba Misa. Al escuchar su respuesta, el ansioso rubor carmesí en el rostro de la Mita perdida se transformó instantáneamente en un cálido rubor de alegría. Y también, yo me di cuenta, antes, parecías seguir mirándome a mí, bueno. ¿Querías tocar? Lo siento, no puedo decirlo, sí. La palabra escapó instantáneamente de los labios de Helen. Su boca se movía más rápido de lo que pensaba conscientemente, casi como la memoria muscular. En ese momento, él quería desesperadamente darse una bofetada. Se dio cuenta de que necesitaba ser más reservado la próxima vez. Como mínimo, deja que la otra persona termine de hablar primero. Grosero, tonto, inapropiado, uff. Helen sintió un ligero pellizco en el costado. Miró para ver la expresión poco amigable de Misa. ¿Afair? Helen parpadeó. Tú mismo eres una especie de asunto, en cierto modo, el pellizco se intensificó ligeramente, haciéndole sentir un leve cosquilleo. ¿Cuántos certificados de matrimonio planeas obtener? No importa, date prisa y ocúpate de esto. Bueno, entonces saldré primero. Ustedes dos, háganlo rápido, ¿de acuerdo? Ella le sonrió cálidamente a su nuevo amigo, le lanzó una mirada fulminante a Helen y luego salió, dejando la puerta aún entreabierta y dándole algo de privacidad a Helen y a la Mita perdida. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C64. Piernas que valen un año entonces, comienzo. Por favor, adelante, guió suavemente a Mita para que se acostara de lado en el sofá. Sus extremidades inmaculadas eran tan largas que ni siquiera el largo sofá podía acomodarlas completamente. Piel blanca brillante presionada suavemente contra el material de cuero sintético blanquecino. La delicada forma, cansada de las continuas batallas con los devoradores, brillaba con gotas translúcidas de sudor, amortiguando ligeramente la envoltura roja. Helen se movió al otro extremo del sofá y abrió personalmente el regalo que Mita le había ofrecido. A través del material rojo, podía discernir débilmente las formas redondeadas fuertemente unidas en su interior. 5 piezas exquisitas por pieza. 2 piezas en total, 10 piezas. Helen extendió la mano admirando uno de los excelentes artículos. Tu regalo, es maravilloso, verdaderamente precioso. Mulumesk. Mita, apoyada en el respaldo, no estaba muy segura de cómo responder. Se sintió feliz de que al jugador le gustara este regalo que consideraba bastante trivial. Al mismo tiempo, comenzó a tararear una melodía desafinada. La atención de Helen, sin embargo, se centró enteramente en apreciar la obra maestra. Valía la pena grabar este arte en su corazón, momento a momento. Se inclinó más para examinar el excelente artículo y se convirtió en tasador de tesoros. Su mirada recorrió la pieza y su mano descansó sobre el regalo, estabilizando el envoltorio mientras trazaba hacia arriba. A sus ojos no les faltaba ningún detalle, ni siquiera el más mínimo punto transpirable en el material. Al verlo así, la aprensión de Mita sobre si le gustaba este extraño regalo disminuyó considerablemente. ¿Debería quitármelo? ¿Eso no te facilitaría apreciarlo? No es necesario. Helen se negó sin dudarlo. Mientras hablaban, el examen del tasador Helen finalmente alcanzó el límite absoluto. El regalo de Mita tuvo un final. Más arriba se encontraba el terreno prohibido. Para entrar allí estaba la tierra prohibida, donde ella soportaría 10 meses de penurias, y él, toda una vida de cansancio. Helen suspiró. Por favor no respires así, hace calor. Lo siento. Con ello continuó estudiando el punto final de la obra maestra. Al observar la ligera hendidura que formaba un pequeño anillo, los dedos de Helen rozaron el límite absoluto y lo rodearon una vez. Las yemas de sus dedos tocaron la tela. Sus uñas percibían calidez. En general, Helen estaba muy satisfecho con el regalo que había presentado. Más tarde, luciendo renovado y vigorizado, Helen salió de la habitación de Mita. Cariño, ¿cómo estuvo? Misa bromeó y cerró la puerta detrás de él. El tuyo es el mejor, por supuesto, cariño. La mirada de Helen vagó antes de finalmente posarse en el orbe negro centrado en el techo blanco grisáceo de la habitación en la que se encontraban ahora. Bien, Misa, hay algo que quiero probar. ¿Ya quieres volver para otro apretón? No. Helen creyó que había actuado con moderación hace apenas unos momentos. Después de todo, cualquiera sentiría curiosidad por las largas piernas de Mita. En cuanto al miedo que mencionó, eso era simplemente imposible. Centró su atención en la tarea en cuestión. Helen miró de reojo la espada grande del mosaico que tenía en la mano, que aún no se había disipado.
Cuando entró por primera vez en la habitación de Mita y habló brevemente con ella, la gran espada había mostrado débiles signos de desvanecimiento. Pero ahora, de regreso cerca del orbe negro, la espada se solidificó, probablemente sintiendo un estado de batalla inminente. La aceleración de limpieza no había desaparecido, eso fue de gran ayuda. Cariño, voy a hacer algo un poco arriesgado. Allen tomó la mano de la niña. Abandonaron temporalmente la habitación gris-blanca. Misa lo miró y vio la mirada seria en los ojos del joven. Está bien. ¿Hay algo que pueda hacer? Mírame desde un lado en un momento. Recibiré una bonificación de poder de ataque, dijo Allen sin pensar mientras regresaban al corredor sin fin. ¿Cuál es el principio detrás de eso? ¿Un bono de ataque? ¿Es Mita realmente algún tipo de juego de lucha? Misa preguntó perpleja. Los dos siguieron caminando con paso firme, adentrándose más en el pasillo. Las luces del techo se iluminaron una a una con sus escalones, mientras que las luces detrás de ellas se atenuaron. No. Es simplemente un beneficio ambiental natural que viene con tenerte cerca, cariño. Cada vez que pasaban por una puerta, Allen la abría para comprobar el interior. Sigue siendo el orbe negro, sin cambios. Al ver esto, Allen continuaría adelante. Es así, Misa asintió y aceptó su explicación. Recorrieron una distancia desconocida, el mismo paisaje fluía sobre sus hombros con el paso del tiempo. El propio Allen perdió la cuenta de cuántas puertas había abierto. Empezó a dudar de su propia idea. Probemos 3 puertas más y luego nos rendimos en la puerta de al lado, su mano se cerró sobre la manija, tirando suavemente. Con un clic, una habitación gris-blanca entró en su visión. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Esta vez, finalmente, algo fue diferente. La decoración todavía estaba compuesta de azulejos de color blanco grisáceo, pero los muebles del interior estaban intactos por el caos de los gusanos. Y en el centro del techo, en lugar de un orbe negro, había una luz de ventilador de techo que giraba lentamente. Tal como lo pensé, la atención de Allen no estaba en la escena pacífica sino en la pared. Esa pared en particular estaba junto a la habitación que contenía el orbe negro. Y manchado en esa pared había un cuadrado negro. Delgadas hebras de código negro fluían dentro de las grietas, invadiendo gradualmente la habitación intacta. Esto es, Misa frunció el ceño y se giró para mirar a Allen. Cariño, ¿lo descubriste? Sí. Los gusanos, los devoradores, le habían dado la idea. Sus acciones parecían centradas únicamente en comer, consumir todo lo que había en el pasillo. Pero el corruptor dentro de la habitación gris-blanca fue simplemente quedarse quieto pacíficamente, sin hacer nada. Ambas eran entidades de las que Misa, la residente nativa, nunca había oído hablar. Aunque su forma era muy diferente, tenía que haber alguna conexión. Esa misma conexión quedó ahora revelada ante los ojos de Allen. Tanto los devoradores como los corruptores anhelaban el territorio del juego. Los devoradores eligieron el consumo, apuntando al corredor. Los corruptores, ahora eligieron la respuesta que tenían ante sí, la erosión. Su objetivo eran las habitaciones de azulejos de color blanco grisáceo. Misa. Si hubiéramos seguido el plan original, después de salir del sótano, ¿a dónde habríamos ido? Primero, definitivamente tenemos que salir del mundo, dijo Misa. Y desde las habitaciones de azulejos de color blanco grisáceo, entrábamos en un laberinto de color blanco puro. Solo después de salir del laberinto llegaríamos al pasillo. Ya veo, Allen cerró la puerta y se dirigió a la habitación de al lado. Al abrirlo se reveló nuevamente una habitación normal, esta vez sin siquiera rastro de erosión. Después de llegar a este mundo de juego, no habían visto ningún laberinto. Habían ido directamente al pasillo. Entonces, ¿a dónde se fue el laberinto? Allen condujo a Misa de regreso por donde vinieron. Al pasar 2 o 3 puertas, se detuvo y abrió la puerta que estaba a su lado. En el interior residía el orbe negro. ¿El laberinto fue devorado por esta cosa? ¿O, su nido fue usurpado por este nuevo virus? Según cómo el pasillo volvió a la normalidad después de derrotar al devorador anteriormente, derrotar al corruptor debería restaurar de manera similar la habitación gris y blanca. Entonces, si el corruptor se apoderara por completo de una habitación gris y blanca, ¿qué planearía hacer a continuación? ¿Vivir en paz junto a los mitas? Allen dejó escapar una burla fría. Como si. Cuando intentó abrir otras habitaciones de Mita antes, notó que cada puerta tenía manchas oscuras. Las posiciones de las manchas variaban, extendiéndose como manchas de tinta. Al igual que, la erosión. El orbe negro también estaba erosionando sutilmente las otras habitaciones de Mita.
Habiendo observado esto, Allen no podía en absoluto permitir que esto sucediera. Ahora mismo tenía una idea. Él simplemente no sabía si podría lograrlo. Allen intentó evaluar la resistencia que le quedaba. Aunque estaba exhausto, no había nada de malo en intentarlo. Cariño, anímame y ábreme la puerta otra vez. Cerró la puerta, dio varios pasos hacia atrás y se retiró al centro del pasillo. Está bien, cariño. La seguridad es lo primero, adelante. La niña se tapó la boca con las manos como si fuera un megáfono para animarlo. Bajo su mirada, Allen comenzó su carrera, acelerando rápidamente. La gran espada en su mano brillaba brillantemente, aparentemente percibiendo la determinación de su amo. Me considero un otaku acérrimo, pensó Allen, me encanta el juego Mita y me encantan los mitas. Miró a Misa, que le mantenía la puerta abierta. ¿Algún posible factor de mal final? Doar Muri. Carga. Cariño. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C65. Gris pálido primero, hazlo todo. Veamos si podemos ganar esto de un solo golpe. Mientras corría, Allen vio a Misa animándolo con el rabillo del ojo. En el siguiente instante, su paso lo llevó a través del umbral y a la habitación gris blanquecina. Plantando el pie, se lanzó al aire, sin que la gran espada alcanzara el techo por apenas centímetros. Allen se abalanzó sobre el orbe negro con todas sus fuerzas. A mitad del swing, presionó el botón del guantelete del fracaso y una intensa oleada de poder inundó todo su cuerpo. Entonces, la optimización de la memoria funciona en Gauntlet of Failure. Analizaré ese resultado más adelante. Su mirada estaba completamente fijada en el orbe negro. Con un suave golpe, Allen aterrizó ligeramente en el borde donde la pared se encontraba con el suelo. Ja 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 ja, exhaló un aliento cansado. La sensación de ese golpe era mejor que cualquier golpe que hubiera dado a los gusanos de forma completa. En cuanto al resultado, giró la cabeza y sus ojos aterrizaron en el centro del techo. El orbe negro, golpeado por el potente corte de Allen, ahora tenía una grieta profunda que recorría todo su cuerpo y llegaba hasta lo más profundo de su interior. En la batalla anterior entre el devorador y el corruptor, aunque los gusanos atacaban constantemente al orbe negro, habían logrado muy poco. Sin embargo, el corte de Allen tuvo un efecto significativo. Ni siquiera se regeneraba instantáneamente como antes. Pero, añadió mentalmente. Allen frunció el ceño y observó cómo el orbe negro, como lodo, extraía código de otras partes de su cuerpo para llenar la herida profunda. Saltó de nuevo y su espada golpeó la superficie del orbe negro. Esta vez, aparte de una leve onda, ni siquiera interrumpió el proceso de recuperación del orbe. Confiar en el impulso anterior del guantelete del fracaso, combinado con la bonificación por daño de la aceleración de limpieza contra virus, fue la única razón por la que pudo infligir un daño muy superior al de los devoradores. En ese momento, Allen solo había utilizado un ataque normal. El efecto fue mínimo. Para entonces, el orbe negro había terminado de regenerarse, aunque su forma era considerablemente más pequeña que antes. Mientras Allen observaba, el orbe flotaba lentamente hacia abajo. Puede moverse, murmuró cuando se detuvo justo frente a él. Allen no sintió miedo. Sus medidas de seguridad lo protegerían si algo sucediera. Ahora quería ver exactamente qué pretendía hacer esta cosa. Simplemente miró fijamente al orbe negro, sintiendo como si estuvieran haciendo contacto visual, pero sin poder encontrar nada parecido a ojos en la entidad. Allen, Misa entró, tomando su mano preocupada, lista para apartarlo en cualquier momento. Finalmente, después de un breve enfrentamiento entre el hombre y el orbe negro cedió. Dejó de flotar frente a Allen y se dirigió hacia la pared. Al pasar directamente a través de él, desapareció sin dejar rastro. ¿Se rindió? Allen no lo creía así. Con la partida del corruptor, toda la habitación empezó a cambiar. La luz incandescente en el centro del techo volvió a encenderse, los muebles dañados se repararon gradualmente y las líneas negras en el piso retrocedieron a lo largo de las esquinas, siguiendo la dirección en la que había huido el orbe negro. En apenas unos segundos, el mundo exterior con el que Misa estaba familiarizada regresó ante sus ojos. ¿Está restaurado? La niña miró a su alrededor y se sintió un poco aliviada. Allen no dijo mucho, simplemente tomó la mano de Misa, salió de la habitación y regresó al pasillo. Miró hacia atrás por donde habían venido y, como antes, comenzó a abrir las puertas una por una. Todos son normales, no hay señales del corruptor. Después de comprobar un número desconocido de puertas, Allen abrió otra y entendió. Dentro, el corruptor todavía flotaba en el aire. Los muebles permanecieron en su estado dañado.
Ya veo, Misa entendió ahora. La criatura probablemente había abandonado la habitación anterior porque restaurar su cuerpo consumía demasiada energía, lo que la hacía incapaz de mantener su control en ese territorio. Con el tiempo, probablemente se recuperaría y reanudaría su nivel anterior de erosión, tal vez incluso avanzando más. Allen miró al suelo y se rió suavemente. Las dos líneas negras originales desaparecieron y fueron reemplazadas por mosaicos negros dispersos intercalados entre los de color blanco grisáceo. El número de azulejos negros fue mucho menor en comparación con el período oscuro. Probablemente fue debido a esta energía reducida que el orbe negro decidió disponer los cuadrados corruptos esporádicamente a lo largo del suelo. Finalmente, la mirada del joven cayó sobre la puerta situada al otro extremo de la habitación, la puerta que supuestamente conducía a innumerables otras habitaciones. Se acercó lentamente y lo abrió. Detrás de la puerta ya no había otra habitación, sino una vasta extensión de oscuridad vacía. Allen lo intentó unas cuantas veces más y el resultado fue el mismo. No estaba particularmente molesto por perder a Nigüeredor. Él mismo había intentado usar la cosa muchas veces y nunca había abierto una puerta que condujera al núcleo. Además, Allen ya había adivinado lo que el orbe negro pretendía hacer al crear esta puerta de cualquier lugar, sin duda quería usarla para erosionar otras habitaciones de Mita. Como ese era su objetivo, Allen no podía permitir en absoluto que permaneciera. Pero pensar que podría cortar directamente el suministro de energía a Nigüeredor, ese primer corte realmente consumió tanta energía del orbe negro. Allen quedó una vez más asombrado por el daño resultante de apilar la aceleración de limpieza con la potencia del gauntlet. Según su estimación, incluso si ese golpe hubiera caído sobre un gusano de forma completa, que era ligeramente más débil que el orbe negro, habría sido suficiente cortarlo por la mitad, incluso si no lo matara directamente. El corruptor, el orbe negro, era claramente un individuo especial. Tenía la sensación de un jefe. Actualmente, el daño que podía infligir por sí solo no era suficiente. En el futuro, Allen quería encontrar una Mita que pudiera cooperar con él para derrotar instantáneamente al orbe negro en un solo golpe. No es que el daño causado por Clean Up Acceleration más Gauntlet fuera bajo. Allen sintió que si se encontraba con otros virus más tarde, usar este combo probablemente resultaría en una muerte de un solo golpe contra cualquier cosa que no fuera un jefe. Allen se dio cuenta de que ya no le sorprendía mucho la perspectiva de encontrarse con más virus en el futuro. Sintió una sensación de consternación por su propia adaptabilidad. En última instancia, ¿por qué existe este tipo de cosas en un juego de simulación romántica? Después de salir de la habitación, Allen compartió su confusión con Misa. Lo siento, yo tampoco entiendo eso, la niña se frotó las sienes. Si se detecta un virus, el programa antivirus del Core debería responder inmediatamente. ¿El Core tiene un programa antivirus? Un programa antivirus oficial y adecuado como ese suena más confiable que mi propio antivirus, ¿verdad? Pero no respondió, el antivirus de Core no respondió. Allen miró hacia el lado izquierdo del pasillo. Esa zona había sufrido anteriormente grandes daños por la erupción de los gusanos, pero ahora estaba completamente restaurada. Aunque los virus causaron tanta destrucción, en efecto, reconoció Misa, alertado por sus palabras. Juntos dirigieron su mirada hacia la puerta de la habitación del sombrero. Más exactamente, hacia la dirección que conduce al núcleo. ¿Qué pasó exactamente en el núcleo? Allen se preguntó en voz alta y al mismo tiempo sintió una sensación de urgencia. Si algo andaba mal con Mita's Core, todo el mundo del juego se vería inevitablemente afectado. La situación actual, en la que los virus se estaban erosionando lentamente en lugar de lanzar una ofensiva abrumadora, demostraba que todavía había tiempo para actuar. Todavía tenemos que ir al núcleo, suspiró Allen. Su plan original era simplemente entrar al juego y ganar algo de dinero, un rol relativamente relajado. Incluso con una mujer intrigante mirándolo codiciosamente dentro del juego, desde su perspectiva, el mundo de Mita seguía siendo interesante. Todos eran bastante lindos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Allen no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los virus proliferaran en el mundo Mita. Si alguien va a correr desenfrenado, ese debería ser yo. Allen asintió. Eso no debería considerarse posesivo. Si no hubiera tenido fuerzas, tal vez lo habría dejado pasar. El punto crucial fue, Allen acababa de matar a un devorador e herir gravemente a un corruptor. Poseía el poder de eliminar estos virus. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es lo que dijo su predecesor, Spider-Man. Cuando era menor, Mita Man sintió que necesitaba seguir adelante.
Qué nombre tan vergonzoso, el núcleo, parece que no tenemos más opción que irnos. Pero antes de eso, miró a Misa, y Misa lo volvió a mirar. Al mismo tiempo, ambos dirigieron su mirada hacia la puerta. La puerta de la habitación del sombrero. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C66. La mitad genial en una habitación brillante de color blanco rosado, una linda niña estaba de pie junto a la cama. Llevaba un sombrero azul intenso adornado con dos pequeños cuernos afilados en la parte superior y lucía bastante adorable. Tenía las manos cubiertas con guantes gruesos. Llevaba la camisa de punto roja predeterminada de Mita, y el cuello revelaba solo un toque de escote juvenil. Abajo, lucía una minifalda plisada de color azul intenso, con sus dos deslumbrantes piernas envueltas en medias hasta los muslos. Las medias presionaban ligeramente la carne de sus muslos, haciendo que el territorio absoluto fuera aún más misterioso. El rostro de la niña estaba sombreado por el ala del sombrero y debajo de un ojo había una marca carmesí en forma de lágrima. En ese momento, sus ojos mostraban claramente pánico. Cole Mita miró fijamente hacia adelante, con la mirada fija en una esquina cerca de la puerta del dormitorio. Allí acechaba algo oscuro y sombrío. Tenía una cara pálida y debajo había 6 patas hechas de código irregular y confuso. La impresión general fue la de una araña con cabeza humana. Cole Mita no tenía idea de por qué esta cosa había aparecido aquí. Había estado jugando un juego unos momentos antes, y de repente, emergió de la dirección de la sala de estar. En cuanto a escapar, eso era aún más imposible. El punto de transición de la versión, el corredor, había sido infestado recientemente por un gran enjambre de virus. Salir corriendo sería saltar de la guarida del tigre directamente a la boca del lobo. Clic, clac. Cole Mita notó que la cosa se movía 2 pasos hacia ella, sus patas de código confuso corroían el piso de la habitación. Su rostro pálido y humano era inexpresivo, lo que, para ella, parecía llevar una sonrisa extraña. ¿Da miedo? ¿Quién no puede actuar de forma aterradora? HMPH, no estoy desarmado, ¿sabes? La niña forzó una sonrisa segura, pero el sudor frío en su frente era muy real. Toma esto, te elijo a ti, martillo neumático súper pesado. Con un golpe sordo, el objeto duro se apretó en su agarre, llenando el corazón de Cole Mita con una sensación de seguridad. ¿Sí? Ella pensó. Luchar contra monstruos en un juego de simulación romántica tampoco está mal, entonces vio el estado de ánimo púrpura en su mano. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La cara de la niña se puso blanca. ¿Eh? Falló en un momento como este. Cole Mita entró en pánico instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de intentar cambiar de equipo nuevamente, la araña cabeza humana corrió rápidamente hacia ella. No te acerques más. Ella trepó frenéticamente por la gran cama y corrió hacia la puerta. En ese momento, no podía preocuparse de si había gusanos en el pasillo o no. Si no corriera ahora, realmente perdería la vida. Pero justo cuando ella tomó el pomo de la puerta se abrió primero. Golpe, la puerta se cerró de golpe en su nariz, haciendo que la niña cayera al suelo. Con un clic, Purple Mode se encendió accidentalmente y emitió un zumbido bajo. Pero Cole Mita claramente no tenía tiempo para preocuparse por eso. Junto con la apertura de la puerta vinieron voces. Estuve jugando un rato a las carreras, ¿por qué no estás contento? Era una voz masculina que consolaba suavemente a alguien. También había una voz quejumbrosa e indistinta que decía, HMPH. Dejándome completamente solo. Cole Mita realmente quería preguntar qué pequeña pareja había ido a su casa. No, espera. Oh no, ustedes dos. Es peligroso aquí. Cole Mita los instó apresuradamente. Girando la cabeza hacia atrás, la araña ya se abalanzaba hacia la puerta. Se acabó. Ahora ella era la que estaba en peligro. Uf, ni siquiera he terminado mi juego, las lágrimas brotaron, pero ninguna cayó. Su única esperanza era que su yo reiniciado pudiera despejar el juego nuevamente. Sin embargo, el dolor esperado nunca llegó. En cambio, una luz azul brilló horizontalmente sobre su cabeza. ¿Qué es esto? Al ver esa espada, el miedo en el corazón de Cole Mita desapareció por completo. Al segundo siguiente, oyó un chirrido, como si algo estuviera siendo atravesado. Ah. Inmediatamente después se escuchó un grito parecido al humano que estalló justo detrás de su cabeza, increíblemente penetrante. Ella giró lentamente la cabeza y vio la araña con cabeza humana empalada en la espada grande.
La sangre de la criatura parecía estar hecha de código confuso, goteando gota a gota sobre el suelo, una vista bastante espeluznante para la niña. El grito provenía directamente de la boca de la araña cabeza humana. Pronto, el poco miedo que le quedaba fue reemplazado por una emoción que brotaba desde lo más profundo de su ser. «Eso es genial. Esa espada», comentó Colmita. La jugadora, todavía oculta a su vista detrás de la puerta, respondió en un tono que decía: «Tienes buen gusto, pero por supuesto». La araña cabeza humana en la hoja se disipó gradualmente con el tiempo. Después de unos segundos, junto con el código confuso en el suelo, desapareció por completo, como si nada hubiera pasado. Colmita se acarició la falda, se levantó y expresó su insatisfacción con su respuesta. «Jugador. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Si sostienes una espada, tienes que decir», pero más rápido que la voz de la niña estaba la del jugador: «Te pregunto, ¿eres mi maestro? Vaya, ¿realmente lo entiendes, jugador?». En opinión de Colmita, la figura detrás de la puerta bajó la espada, pareciendo apoyarse en ella en la pose del rey de caballeros. Ella observó, emocionada. Entonces sonó una voz femenina ligeramente exasperada. «Disculpe, ¿pueden ustedes dos comprender la situación? ¿Eh? Espera, ¿esa voz te suena familiar?». Colmita colocó su mano sobre la puerta y lentamente la abrió por completo. Detrás de él había, en efecto, dos figuras. Uno era un hombre joven. Estaba solemnemente apoyado en su espada, como un verdadero rey de caballeros. Colmita le dio el visto bueno. El jugador estaba a punto de asentir, pero sus ojos no pudieron evitar desviarse hacia su mano. La otra figura era una conocida suya. Cabello largo que llega hasta la cintura, un rostro suave lleno del tipo de impotencia que los padres muestran hacia sus hijos. Aunque era tan linda como ella, Colmita creía que con su sentido del humor añadido, definitivamente era superior. Era su buena amiga Kind Mita. La mirada de esta Mita también se dirigió hacia la mano de Colmita. Interrogación de cierre. ¿Qué pasa con estos dos visitantes de lejos? ¿Podrían haber sido mordidos por esos gusanos y haber restablecido sus recuerdos? Colmita estaba desconcertada. Luego vio a su buena amiga, Misa, hablar. Capie, parecía como si hubiera dicho mucho, pero también como si no hubiera dicho nada en absoluto. En medio de su confusión, el jugador le dio el visto bueno. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ni siquiera hice nada, ¿verdad? De hecho, esa criatura me estaba persiguiendo. El jugador acaba de salvarme la vida. Hablando de eso, el rumble en su mano se estaba volviendo un poco molesto. Rugido. Colmita miró hacia abajo. El sonido retumbante provenía de la curva redondeada, parecida a un hongo. Misa, ¿llegamos justo a tiempo o demasiado tarde? El jugador le susurró a Misa, luciendo bastante íntimo. Y su amiga respondió: «Allen, creo, quizás deberíamos darle un espacio privado». Como era de esperar de mi amor, siempre tan considerado. El jugador llamado Allen miró hacia Capie. «Ah, mira, se está sonrojando». «Ella realmente lo es», asintió Misa, chasqueando la lengua con asombro. «Esta es la primera vez que la veo sonrojarse. Por lo general, ella es muy voluble». «Bueno, entonces cerremos la puerta», dijeron Allen y Misa al unísono, decidiendo cerrar la puerta. En el último momento, Allen dejó un último comentario: «Llámanos cuando hayas terminado». Golpe. La puerta se cerró. Se abrió de nuevo. Sigue siendo el mismo jugador. No te miraremos de forma extraña, todo el mundo tiene ese tipo de necesidades. Golpe, cerrado. Abierto de nuevo. Sigue siendo ese jugador. Después de esto, no te preguntaremos en absoluto sobre ello. Así que ten por seguro que tómate tu tiempo. Hola, Allen. Deja de burlarte de ella. Déjala estar sola un rato. Vino la voz de su amiga. Golpe, cerrado de nuevo. Dejada sola una vez más, Colmita miró el Purple Moor, lo guardó en silencio y sollozó. Por alguna razón, después de escapar de la muerte, sintió un poco de ganas de llorar. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C-67. 67. Hermano. Después, Capie se tomó un momento a solas para recomponerse. La razón dictaba que no podía en absoluto desatar su frustración sobre la persona que le había salvado la vida. ¿Por qué pareces tan enojado? Tan pronto como entró en la habitación de Capie, la niña, feroz como un gato acorralado, prácticamente le silbó. Allen, por supuesto, sabía exactamente por qué. Pero apenas unos momentos antes, al entrar en la habitación, la había visto sosteniendo un consolador eléctrico zumbante.
Ante esto, ¿quién no se sentiría tentado a burlarse un poco de ella? Allen simplemente había intensificado esas burlas hasta convertirlas en acoso absoluto. HMPH. No estoy enojado. Nunca me enojaría con mi Salvador. La muchacha con sombrero hinchaba sus mejillas, su voz era ligera y cadenciosa, casi como si estuviera tarareando. Su rostro estaba enrojecido mientras estaba sentada en el borde de su cama, colgando sus pálidas piernas. Cerca de allí, Misa observaba impotente, presionándole una mano en la frente mientras se paraba entre ellos. De todos modos, Allen, comenzó Misa, señalando a la niña en la cama. Déjame presentarte. Como puedes ver, esta tonta poco confiable aquí es Colmita. Simplemente llámala Katie. Oye. Bestie, eso es duro. ¿A quién llamas tonto? Katie refutó la descripción de Misa. Se llama tener sentido del humor. Algo que todavía no entiendes. En efecto, asintió Allen pensativamente, mientras su mirada se dirigía hacia donde su mano había sostenido previamente el arma. Pero Katie captó su mirada. Te lo advierto, jugador. Sigue así y me vengaré. Hizo algunos movimientos de corte con la mano, cortando el aire. Así. Swish, swish, swish. ¿Estás pensando en un cambio de carrera? ¿De mita a asesino? Los labios de Allen se curvaron hacia arriba ante su linda exhibición. ¿Planeas apuñalarme hasta la muerte con tu varita eléctrica? Jugador llamado Allen. Se suponía que debías saltar contacto esa escena anterior. Eso fue solo un accidente. Sorry. Se me olvidó. Allen se quejó interiormente de que era solo un riesgo laboral. Honestamente, en el momento en que abrí la puerta, un monstruo se abalanzó sobre mí. Estaba increíblemente tenso y lo afronté de inmediato. Pero ¿quién podría haberlo sabido? Entonces aparece Katie, sosteniendo eso, y toda mi tensión se hace añicos. Misa se acercó y le dio unas palmaditas en el dorso de la mano, instándolo en silencio a detenerse y concentrarse. Ustedes dos, honestamente. ¿Por qué siempre sois tan ruidosos cuando estáis juntos? Su confiable querido intervino para mediar una vez más. Ella hizo un gesto hacia Allen y lo presentó. Este jugador se llama Allen. Ha sido de gran ayuda para mí más que solo ayuda, ¿no te parece? El comentario de Allen hizo sonrojar a Misa. Bueno, sí, eso es verdad. No solo una simple ayuda, Katie captó el distintivo y repugnantemente dulce aroma del romance en el aire. Oh. Ella chirrió y rápidamente se acercó a Misa. Silbatos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Bestie se está sonrojando? Qué raro, debería tomar una fotografía para conmemorar esta ocasión trascendental. Tú ahí, ¿realmente lo entiendes? Allen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Como si fuera una señal, Colmita produjo casualmente una cámara. Un momento como este es absolutamente necesario capturarlo. Oye, jugador, ven aquí. ¿Qué ángulo prefieres? Tiene que ser absolutamente. Los dos se agacharon en busca del tiro perfecto. Allen y Katie se miraron y luego declararon al unísono. El ángulo ascendente de 45 grados que enmarca perfectamente el territorio absoluto y la sombra debajo de la falda corta. Vaya, estamos totalmente sincronizados. Katie aplaudió firmemente a Allen en el hombro. En efecto, hermano. ¿Sí? Hermano. Me gusta eso. Colmita sonrió. Allen, con expresión inexpresiva, hizo un sutil gesto tal como estaba planeado. Cualquier incomodidad violeta persistente que existiera entre ellos momentos antes se evaporó instantáneamente, con Misa sirviendo como el catalizador inesperado. Pero su nueva camaradería fue inmediatamente apagada por un aura helada que irradiaba desde adelante, extinguiendo la cálida chispa de la amistad como agua fría. Allen y Colmita se giraron rígidamente. Misa estaba allí, con el rostro pálido y una marca de tic visible pulsando en su frente. Cariño. Allen lo intentó suavemente, intentando utilizar sus habilidades de riesgo ocupacional para reducir la tensión. Bestie, quizás calmarte un poco. Colmita consideró brevemente hacer algo escandaloso para romper la tensión, pero decidió en cambio una persuasión suave. Misa levantó ligeramente el puño. Cariño. Y Katie. Por favor, dejemos de bromear por ahora. Necesitamos centrarnos en el asunto que nos ocupa. ¿Vine? Ella sonrió. Era una sonrisa llena de nubes de tormenta acumulándose. Él y ella le devolvieron la sonrisa. Sus sonrisas temblaban como si estuvieran atrapadas en un viento helado. Después de un momento tenso, la atmósfera excesivamente cargada se disipó con un suspiro cansado de Misa.
Suspiro, ¿por qué ustedes dos siempre reaccionan de manera tan extraña cuando están juntos? Se frotó las sienes, sintiendo que le iba a doler la cabeza, y miró de un lado a otro. Allen había sido exiliado a una pequeña silla en la esquina a su izquierda. Cole Mita permaneció sentada en el borde de la cama. Los dos estaban ahora separados por un vasto golfo, una verdadera galaxia llamada Misa. Justo cuando encuentro a un hermano tan interesante, instantáneamente nos separamos en mundos. Cole Mita se lamentó y miró fijamente a Misa. Capie. TCH, lo siento, ¿de acuerdo? Escucharé seriamente. Misa volvió su mirada hacia Len. De todos modos, ¿lo ves? Esta es ella. Ella suspiró de nuevo, con la mano en la frente. Puede ser un poco ruidosa y las conversaciones con ella tienden a desviarse fácilmente del tema. Pero, sorprendentemente, ella es increíblemente aguda. Toda esa mesa llena de equipos de teletransportación a tu lado. Ella lo construyó todo. Allen miró hacia arriba. Efectivamente, la mesa a su lado estaba abarrotada de todo tipo de dispositivos. Los detalles específicos eran ligeramente diferentes de los instrumentos que recordaba haber visto fabricados por esa mala mujer, pero en general, no eran drásticamente diferentes. ¿Qué quieres decir con fuerte? A eso se le llama tener humor. Humor. ¿Lo entiendes? Eres tan aburrida, mejor amiga. La chica con sombrero hizo pucheros. El primer jugador que conozco resulta ser un tipo muy interesante. Cuando finalmente conseguiré mi propio jugador, está bien, Capie. Vinimos a verte hoy por una razón seria. Eso pensé. Lo único que podría arrastrar a una chica perdidamente enamorada a buscarme sería esto. Cole Mita hizo un gesto hacia el teletransportador. Entonces, bestie, viniste a buscarme hoy por esta máquina de teletransportación, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que podría explicar, pero esa es la esencia, sí. Misa se sonrojó levemente ante la frase de Capie, pero asintió. ¿La máquina sigue funcionando? Queremos intentar llegar al núcleo, no lo sabría. Lo construí hace años cuando estaba aburrido y no lo he vuelto a tocar desde entonces. Definitivamente no después de que esos gusanos comenzaron a infestar los pasillos, o después de que apareció esa araña. El rostro de Capie palideció notablemente al mencionarlo. ¿Arañas? Preguntó Allen frunciendo el ceño. Entonces la aparición de esa araña con cabeza humana no fue solo un evento aleatorio. Sí, respondió Cole Mita, claramente todavía nerviosa. Esas cosas son aterradoras, a veces incluso golpean mi puerta. Me asusta muchísimo. Sobre esos gusanos, se levantó Allen, con los dedos trazando los componentes de la máquina sobre la mesa. Ya no necesitas preocuparte por ellos. Entonces, esta es, la máquina que supuestamente puede teletransportarse entre diferentes versiones, tal vez incluso traer jugadores del mundo real al juego. Parece sorprendentemente crudo. Capie lo observó, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ya no tengo que preocuparme? Cariño y yo nos unimos y ya nos encargamos de los gusanos, ¿eh? Cole Mita se sintió completamente perdida y luchaba por entender lo que decían. ¿Se han vuelto totalmente borrachos por amor? Debe ser cierto lo que dicen, el amor realmente te hace estúpido, Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C68. Teletransporte exclamación de apertura exclamación de cierre. ¿Quieres decir, Cole Mita? En ese instante, parecía menos ella misma de siempre y más una detective experimentada. Ella ajustó cuidadosamente el ala de su sombrero. Si hubiera tenido un par de gafas, seguramente habrían brillado con la penetrante luz blanca de la verdad. Ustedes dos, junto con un amigo que se unió a mitad de camino, los tres formaron equipo. Capie señaló con el dedo hacia la pared, en dirección al pasillo del que venían. ¿Y realmente eliminaste todo ese enjambre de gusanos problemáticos? Los que comían constantemente, prácticamente devoraban todo el pasillo. Honestamente, fue incluso más difícil de lo que parece, corrigió Misa, mirando hacia Allen. Allen hizo la mayor parte del trabajo pesado. Sin él, tal vez ni siquiera habría llegado hasta aquí. Ella hizo una pausa y reflexionó. A mitad de camino, esos devoradores incluso se fusionaron en una enorme criatura. Fue necesario un esfuerzo enorme por parte de Darling para derrotarlo. No fue nada, cariño, intervino Allen. Eres mi aficionado personal, el tipo de amplificación más alta que existe. El joven y la muchacha de pelo largo se miraron a los ojos. Pequeños corazones rosados invisibles parecían revolotear en el aire entre ellos, provocando que la cabeza de Cole Mita palpitara ligeramente. Para. Capie protestó.
Bestie, me estabas diciendo lo fácil que es distraerme, y ahora mírate. Lo que dijo Allen es un asunto importante. Por lo tanto, no cuenta cómo desviarse, razonó Misa con total seriedad, lo que provocó un arrebato exasperado de la chica con sombrero. ¿Qué es esto? ¿Favoritismo flagrante? ¿Cerebro de amor total? Esto es increíble, actuando así justo delante de una mitad que ni siquiera tiene jugador, ustedes dos no tienen absolutamente ninguna vergüenza. Katia hinchó sus mejillas suaves y pálidas indignada. Aún así, admitió, suavizando el tono, es realmente maravilloso que ambos hayan logrado llegar aquí sanos y salvos. Saltó de la cama y caminó hacia la consola del teletransportador. En ese momento. Yo, Mita, no te decepcionaré en absoluto. El núcleo, ¿verdad? Embarcémonos en un viaje épico y espontáneo. Hermano, eso es extrañamente exagerado, comentó Allen con aprobación. Maldita sea, hermano. Después de que Mita realizó algunas comprobaciones y ensamblajes en el teletransportador, la pantalla de la consola cobró vida. Veamos aquí, el destino es, versión 0. El núcleo. Sus dedos volaron a través del teclado, ingresando líneas de código que eran incomprensibles para Allen. Con una pulsación final de la tecla Enter, la pantalla mostró una barra de progreso de teletransportación. Está bien, sube a la plataforma cuando estés listo. Su actitud lúdica desapareció momentáneamente y fue reemplazada por el comportamiento concentrado de una científica. Ella se paró junto a la plataforma brillante, haciendo un gesto a Allen y Misa para que subieran. Allen miró hacia abajo y vio la gran espada que sostenía firmemente en su mano, y luego dio el primer paso hacia la almohadilla luminosa. Misa lo siguió inmediatamente. El espacio confinado resultó bastante cómodo, lo que obligó a Allen a mantener cerca a Misa solo para asegurarse de que ambos tuvieran equilibrio en la plataforma. Mita adoptó un tono grave. Está bien. A juzgar por la naturaleza de esos gusanos en el corredor, algo grave debe estar sucediendo en el núcleo. Es absolutamente necesario tener cuidado. ¿Necesitas que te acompañe? No es necesario, Kapie, negó Misa con la cabeza. Quédate aquí y prepárate para recibirnos si es necesario. Allen intervino. Y cuando regresemos, finalmente venceremos ese juego en el que han estado atrapados, juntos. Hermano, en serio eres el mejor. Atrapada en la emoción del momento, las lágrimas brotaron de las comisuras de los ojos de Mita. Muy bien, entonces que tengas un buen viaje. Adiós. Con eso, Kapie presionó un botón y tiró de una palanca en la consola. Hasta luego, Kapie, gritó Misa. Más tarde, hermano, añadió Allen. La luz bajo sus pies brillaba más, girando a su alrededor como un fluido turbulento, envolviéndolos por completo. Su visión se disolvió constantemente en blanco puro y la familiar sensación de ingravidez, que Allen recordaba de la versión 1.5, los invadió. Has iniciado la teletransportación. Coordenadas actuales. Versión 1.75. Coordenadas de destino. Versión 0. Progreso del teletransporte. 0%, 10%, 20%, apareció una notificación emergente del sistema Security Guard. ¿El núcleo, Esta vez me dirijo allí, no tengo idea si es peligroso o no. Pero ahora estamos comprometidos. También podría darle todo lo que tengo y ver si puedo resolver lo que encontremos. Allen instintivamente apretó su agarre sobre la espada grande mosaica. Quizás el ambiente relajado de hace unos momentos había provocado que la hoja se volviera algo transparente. Ahora, sin embargo, impulsado por la creciente tensión de su amo, el filo de la espada se solidificó y volvió a quedar claramente definido. Le debía esta capacidad a la función de código de recompensa del guardia de seguridad y también al DLC de ese gusano. Había ayudado a Allen a comprender algo crucial. Aunque el sistema no etiquetaba oficialmente a enemigos como devoradores o tampereros como virus, la guardia de seguridad, a su manera similar a un tsundere, todavía proporcionaba recompensas por derrotarlos. Reconoció tácitamente que estas entidades con las que Misa no estaba familiarizado eran, de hecho, virus. Un sistema antivirus debería comportarse como tal. Progreso del teletransporte. 50%, 60%, abrazando a Misa, la sensación de ingravidez se intensificó a su alrededor, señalando su aproximación al destino. Justo cuando se acercaban a su finalización, la niña en sus brazos tembló levemente, lo que llevó a Allen a abrazarla aún más fuerte. Estoy aquí. No tengas miedo. Exclamación de cierre. Misa giró la cabeza y le ofreció una sonrisa llena de tranquilidad. Progreso del teletransporte. 80%, Allen sintió que el suelo sólido se materializaba bajo sus pies.
La abrumadora luz blanca comenzó a retroceder, disipándose de arriba a abajo. Miró hacia arriba y vislumbró un entorno oscuro y mecánico, iluminado esporádicamente por luces rojas pulsantes. Antes de que pudiera entender más detalles, una marcada ventana emergente carmesí de la guardia de seguridad apareció urgentemente ante sus ojos. Advertencia. Ataque entrante detectado. Las cargas defensivas estimadas son insuficientes. ¿Qué? ¿Un ataque? ¿De dónde? Allen intentó escanear su entorno, pero su visión todavía estaba en gran medida oscurecida por el brillo persistente del campo de teletransportación. Era imposible ver con claridad. Para que el sistema de guardia de seguridad, habitualmente inconsciente, emita una advertencia tan urgente y sin precedentes, esto debe ser seriamente peligroso. Su recuento actual de cargas defensivas era de 1. Esto significaba, cualquier ataque que se avecinara, una sola carga defensiva no sería suficiente para resistirlo. La notificación del sistema en sí estaba ahogada en grandes bloques de texto corrupto, lo que hacía casi imposible descifrar lo que estaba sucediendo más allá de unos pocos caracteres dispersos y reconocibles. Maldita sea, ¿qué carajo está pasando? Acercó aún más a Misa, queriendo instintivamente protegerla por completo, deseando poder de alguna manera fusionarla con su propio ser para una protección absoluta. Cariño, ¿qué pasa? Esto se siente muy extraño, Misa murmuró contra su pecho, con su propia mano apretando con cautela su bate de béisbol mientras escaneaba con cautela su oscurecido entorno. No lo sé. Allen barrió su gran espada en un amplio arco, con la esperanza de hacer contacto con cualquier cosa que acechara más allá de la luz que se disipaba. Clan. Tal como sospechaba, la hoja encontró una sólida resistencia. Más de un caso de ello. En otras palabras, esperar justo afuera del campo de teletransportación que se desvanecía era una emboscada. Nos teletransportamos al núcleo, solo para aterrizar justo en medio de un cerco. La expresión de Allen se volvió sombría. Este fue el peor resultado posible. Por si acaso, necesito estar listo para activar la habilidad regresar a casa. Tal vez burlarse de Misa ahora podría completar la barra de progreso, su rostro se oscureció aún más. Pero configurar el portal lleva tiempo, y además, las coordenadas de reingreso siempre parecen coincidir con el punto de salida. La última vez salimos del sótano y regresamos allí mismo. Si escapamos ahora y volvemos a entrar más tarde, probablemente aterrizaremos de nuevo en esta misma maldita trampa. Progreso del teletransporte. 80% 90%, error. De repente, en medio de las etapas finales del teletransporte, un mensaje de error con borde rojo apareció en el sistema. Comando desconocido que intenta alterar el destino del teletransporte. El Firewall puede interceptar. 2 soluciones disponibles actualmente. 1. Interceptar. Proceder con éxito al destino de destino, versión 0. 2. No interceptar. No alcanzar el destino objetivo. Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C69. El fracaso es éxito no interceptar. Allen tomó la decisión sin dudarlo un ápice. En el instante en que se registró su comando, el sistema de guardia de seguridad pareció entrar en un estado de inactividad pasiva, acostado, por así decirlo. La luz de teletransportación, que había ido retrocediendo constantemente de arriba a abajo, invirtió su curso, envolviendo a la pareja una vez más. Progreso del teletransporte. 90%, 80%, 70%, Allen volvió a barrer con cautela su gran espada en un arco. Efectivamente, esta vez la hoja no encontró resistencia. No había entidades sólidas que atacar. La familiar y envolvente sensación de ingravidez lo envolvió a él y a Misa como un envoltorio reconfortante, permitiendo que la tensión de Allen se aliviara significativamente. Durante el viaje inverso, sus pensamientos inevitablemente volvieron a esa palabra: interceptar. Toda esta situación le recordó mucho a Allen su primera entrada en el juego. En aquel entonces, también había sido interceptado por alguna fuerza desconocida, o quizás, por un individuo específico. Se había encontrado en una habitación negra sin rasgos distintivos. En ese caso, el sistema de la guardia de seguridad había actuado con decisión, interceptando la interferencia y teletransportándolo por la fuerza directamente a la presencia de Krazimita, desencadenando toda la cascada de acontecimientos que siguieron. Afortunadamente, parecía que el sistema de guardia de seguridad era capaz de tomar decisiones más racionales cuando los asuntos no involucraban directamente al virus conocido como Krazimita. Esta vez no había forzado automáticamente una interceptación.
Si así fuera, Allen temía pensar qué tipo de horrible batalla les habría esperado a él y a Misa al materializarse en esa emboscada. Además, ¿qué implica exactamente la intercepción en este escenario? Misa apretó nerviosamente su agarre en su cuello. Allen le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Está bien. Estamos a salvo ahora. Lo siento, murmuró ella, con la voz cargada de incertidumbre e impotencia, cargando con un gran peso de culpa. El plan fracasó. No falló, respondió Allen con suavidad. Obtuvimos la información crucial que necesitábamos. En ese sentido, el plan fue un éxito. Su itinerario compartido siempre había sido el núcleo, aunque sus objetivos subyacentes diferían. Misa buscó llegar al núcleo principalmente para restablecer la programación corrupta de Kraz y Mita, con la esperanza de restaurar una apariencia de paz en el mundo del juego y los otros mitas atrapados en él. Allen, particularmente después de los inquietantes encuentros con los gusanos y la esfera negra, se propuso investigar el núcleo para detectar cualquier signo de anomalías o cambios peligrosos. La situación actual ha dado respuesta al objetivo de Allen. Aunque se desconocen los detalles exactos, el núcleo sin duda ha experimentado una transformación significativa. Y a juzgar por la recepción hostil, esa transformación definitivamente no fue positiva. Su pregunta principal había sido respondida, solo para generar otras nuevas. La interceptación en sí fue un misterio. Quien lo había iniciado era la segunda pregunta, más urgente. Miró fijamente la luz arremolinada de la teletransportación en curso, perdido en sus pensamientos. Entonces, por un momento fugaz, algo pareció flotar dentro de las corrientes luminosas de luz. Interrogación de cierre. Formas débiles y efímeras comenzaron a fusionarse, desplazándose como fragmentos dispersos de código. Las líneas de código blancas puras brillaron, adquirieron color, se deconstruyeron y luego se reformaron, solidificándose en la parte superior translúcida del cuerpo de una mita. Poseía un cabello corto y ordenado, adornado con un sencillo lazo de cinta cuidadosamente atado a su cabeza. Sus ojos mantenían una profundidad tranquila y madura, sin revelar ninguna emoción discernible. La mirada de la misteriosa mita cayó primero sobre Misa. Ella hizo un gesto de agradecimiento y Misa, después de un momento de vacilación, devolvió un pequeño gesto propio. Finalmente, la mirada de la aparición se centró en Allen. Los suaves labios rosados de la niña de pelo corto se movían ligeramente, pero sus palabras eran apenas audibles, fragmentadas y distorsionadas por una estática abrumadora. BZZZT, ven, BZZZT, versión, ¿qué? La calidad de la señal durante este encuentro a mitad del teletransporte parecía abismal. Allen se esforzó por comprender, pero las palabras se perdieron en el ruido. BZZZZT, BZZT, BZZZZZT, parecía intentarlo de nuevo, concentrándose. Gracias a la interferencia crepitante, Allen logró descifrar una sola cadena de números. 1, 15. A medida que el susurro final del sonido se desvaneció, la profunda sensación de ingravidez que los envolvía, junto con la imagen fantasmal de la niña flotando ante sus ojos, desaparecieron por completo, sin dejar rastro. La luz de teletransportación que estaba encima de ellos terminó de retroceder. Esta vez, no reveló la arquitectura oscura y mecánica acentuada con rojo, sino que las paredes y el techo pintaron un rosa brillante y alegre. Partículas blancas apenas visibles flotaban perezosamente en el aire, y la fragancia sutil y dulce característica de la habitación de una niña llegaba a sus narices, trayendo una ola de alivio tanto a Allen como a Misa. Estamos a salvo ahora, cariño, murmuró Allen, todavía abrazando a Misa. Ella se apoyó en su hombro, a punto de hablar, cuando una voz fuerte y distintiva atravesó el aire desde cerca. Estamos a salvo ahora, cariño, ¿no tienes vergüenza? Al escuchar ese tono único y provocador, supieron instantáneamente que habían regresado. Progreso del teletransporte. 30%, 20%, 10%. Los últimos vestigios de la luz de teletransportación desaparecieron, revelando a la niña con sombrero esperando junto a la máquina ahora inactiva. Ella permaneció de pie con los brazos cruzados, luciendo completamente aburrida, con una sonrisa traviesa sonando en sus labios. Brovesti, estamos a salvo, imitó con voz cantarina. Misa dejó escapar un pequeño chirrido y su rostro se sonrojó instantáneamente de un color carmesí intenso. Allen, sin embargo, se mantuvo perfectamente sereno. Hermano, dijo con calma, es hora de encender ese juego guau. Hermano, lo sabes. Te he estado esperando. Listo para saltar en cualquier momento. Progreso del teletransporte.
0% salieron de la plataforma de teletransportación. Misa inmediatamente se desplomó sobre el asiento junto al tocador con un suspiro. ¿Qué diablos está pasando? El núcleo, Parece que necesitamos revisar el plan nuevamente. Sí, aceptó Allen, acercándose para unirse a ella. Pero lo más importante es la pista que recibimos durante el teletransporte. Hizo un puño. Al ver esto, Katie reflejó el gesto, apretando su mano fuertemente enguantada. Sus puños chocaron entre sí en un saludo rápido. Allen se volvió hacia Misa. Eso dijo Mita, 1.15. Es casi seguro que esto se refiere a la versión 1.15. Ella quiere que la encontremos allí. Es posible que tenga la información que necesitamos. Eso tiene sentido, reconoció Misa, jugueteando con sus dedos. Pero, tenías que salvarme de nuevo, Allen. Una expresión conflictiva cruzó su rostro. Me hace sentir complicado, ¿no te gusta que te salve? Preguntó Allen, apoyado casualmente contra el borde del tocador. Eso no es todo. Ella protestó rápidamente. Es solo que, a veces, desearía que Darling pudiera confiar en mí para variar. Ella lo miró, haciendo pucheros leves pero juguetones, y le extendió la mano. Sostén mi mano. ¿Consolarme un poco? Está bien. Tomó su pequeña mano en la suya, acariciando suavemente la parte posterior con el pulgar. Por el momento, Allen decidió ignorar la mirada intensa, casi oscura, que Katie podía sentir en su espalda. Después de un momento de pensamiento compartido, Misa finalmente solidificó su siguiente movimiento. El plan, definitivamente tiene que cambiar. Con un movimiento fluido, sus dedos se entrelazaron completamente con los de Allen y sus palmas presionaron juntas. El objetivo final sigue siendo el núcleo. Sigue siendo el mismo. Pero nuestro objetivo intermedio ahora es la versión 1.15. No, hagámoslo un objetivo a corto plazo, sugirió Allen, señalando hacia el teletransportador. Podemos usar esta máquina para saltar directamente a la versión 1.15. De esa manera, podemos evitar cualquier peligro potencial que podamos encontrar al viajar a través de las versiones intermedias. Sobre eso, Katie intervino desde un lado y de repente su expresión se perturbó. El teletransportador está fuera de servicio. ¿Eh? Tanto Misa como Allen la miraron atónitos. Katie, ¿qué quieres decir? ¿Cesa Intan Plat? Preguntó Misa. Muchos de los componentes clave del teletransportador son básicamente de un solo uso, explicó Katie mientras se acercaba a la máquina. No tengo piezas de repuesto aquí. Además, la batería necesita una recarga completa. Presionó un botón en la consola, pero la plataforma circular permaneció oscura e inerte. Tras su gesto, los ojos de Allen captaron el texto parpadeando insistentemente en la pequeña pantalla de la consola. Teletransporte completo. Progreso de recarga de la batería. 1%. Katie extendió sus manos encogiéndose de hombros impotente. Así que, la conclusión es, parece que tendremos que hacerlo a la antigua usanza. Recorrer las versiones paso a paso para llegar a la 1.15, y finalmente, al core. Ya veo, Misa reflexionó durante unos segundos, procesando el revés. Entonces algo hizo clic. Espera solo un minuto. Su mirada se dirigió hacia la muchacha con sombrero, aguda y concentrada. ¿Qué quisiste decir exactamente con nosotros? Miside. Pero hay 720 guardias de seguridad C-70. ¿Nosotros tres nosotros? Por supuesto que me refiero a nosotros tres. Mita flexionó juguetonamente sus bíceps decididamente no abultados y sus ojos brillaron de emoción. Ustedes dos se están embarcando en algo increíblemente interesante y ni siquiera me iban a pedir que me uniera. Pensó en todo lo que había escuchado desde que llegaron, hablar de virus, el núcleo, la necesidad de viajar a la versión 1.15, sonó exactamente como emprender una aventura para superar un juego desafiante. Esto fue infinitamente más atractivo que estar sentada aburrida en su habitación todo el día. Ya veo, Allen respondió, captando su entusiasmo, aunque resurgió un leve destello de su peligro ocupacional. ¿Es un grupo de tres? Hola, cariño. Misa intervino bruscamente. Por favor, absténgase de expresarlo así delante de mí. Y además, ¿se obtuvo mi consentimiento para esta decisión? Eres tú quien deja volar tu imaginación. ¿Verdad, hermano? Allen recurrió a su hermano recién reclutado. Mita inmediatamente se puso de su lado. Sabía desde el principio que eras mi tipo de jugador. Jaja. ¿Ves? Allen y Katie cantaron juntos. Misa, sin embargo, tuvo dificultades para conciliar su aventura con la palabra interesante, y sus labios se movieron ligeramente.
Mi evaluación es que la tarea que estamos llevando a cabo es extremadamente peligrosa. En efecto, aceptó de inmediato Allen. Intentar llegar al núcleo, especialmente considerando la recepción hostil que ya habían enfrentado, estaba innegablemente plagado de peligros. Pero Allen no había olvidado las razones subyacentes. El juego de Mita le sirvió como su escape crucial de la mundanidad de la vida real y, además, las bellezas tipo Mita se adaptaban precisamente a sus preferencias específicas. Por tanto, llegar al núcleo no era negociable. Era cuestión de cumplir con sus preferencias. Su decisión de permitir que Kappie se uniera a su partido tampoco fue arbitraria. La mirada de Allen se dirigió hacia la consola del teletransportador. En primer lugar, Cole Mita poseía la rara habilidad de construir dispositivos de teletransportación, una habilidad que anteriormente solo había asociado con la mujer mala. Si esa mujer alguna vez descubriera el talento de Kappie, ¿no sería Kappie inevitablemente el objetivo? El peligro parecía seguro. En segundo lugar, su comentario sobre el partido de los tres fue en su mayor parte meras bromas juguetonas. Su verdadera intención era eventualmente llevar a Cole Mita al mundo real, donde pudiera garantizar adecuadamente su seguridad. Dejarla aislada en esta habitación parecía demasiado arriesgado. Quién sabía si Kratz Mita podría aprovechar una oportunidad mientras él y Misa estaban fuera, corrompiendo furtivamente a Cole Mita en una versión retorcida de ella misma de Ad/Mita. Allen intercambió una mirada rápida y significativa con Misa, midiendo silenciosamente sus pensamientos sobre el asunto. La niña de pelo largo reflexionó durante unos segundos. Su exasperación anterior con Kappie se desvaneció a medida que su mente racional tomó el control. Pronto ella asintió levemente. Creo que es aceptable. Este enfoque también nos permitirá garantizar mejor la seguridad de Kappie, ¿eh? Kappie miró de un lado a otro entre ellos, completamente desconcertado. ¿Ustedes dos no dijeron ni una palabra en este momento? ¿Cómo progresó la conversación tan rápido? Intentó recordar su intercambio silencioso. Luego, intentando imitar lo que creía haber observado, le lanzó a Allen una mirada que pretendía ser conocedora y sugerente. Según la interpretación directa de Allen, la mirada transmitía el mensaje: hoy no llevo bragas. ¿No llevas bragas hoy? Su riesgo laboral tenía tolerancia cero hacia la sutileza, el contexto conversacional o la inteligencia emocional. ¡Guau! Como sí, hermano. La chica con sombrero inmediatamente se puso las manos sobre el dobladillo de la falda y su rostro estalló en un rubor ardiente. Te preguntaba si te gustaba mi sombrero. Está claro que tenemos que trabajar en nuestra telepatía fraternal. HMPH de hecho, respondió Allen con indiferencia, abriendo ya su panel del sistema Security Guard y navegando hacia la interfaz de la tienda. Allí, entre los artículos disponibles, se encontraba extraer error. El precio fue de 99 puntos. Al comprobar su saldo, vio que le quedaban exactamente 99 puntos, lo suficiente. Se volvió hacia Kappie. Hermano, ¿de verdad quieres venir al mundo real con nosotros? ¿El mundo real? Cole Mita susurró la frase, probando las palabras. Sí, si eso es realmente posible, por supuesto que lo hago. Se puso de pie de un salto y miró alrededor de su habitación familiar. Es increíblemente aburrido aquí. No hay gatos, no hay oportunidades para hacer ejercicio intenso, no me asignan ningún jugador y la selección de juegos es simplemente patética. Su decisión se solidificó en un instante. Dirigiendo ojos que parecían brillar con la luz de las estrellas hacia Allen, declaró: quiero ir al mundo real. Está bien. Sin dudarlo más, Allen seleccionó el elemento extraer error y designó a Cole Mita como objetivo. Vaya, ¿qué me está pasando de repente? Kappie jadeó cuando todo su cuerpo comenzó a flotar suavemente del suelo. Los bordes de su ropa y falda se ondulaban como si estuvieran atrapados en un viento no sentido, y la cola de caballo que emergía de debajo de su sombrero se balanceaba ligeramente. Soy yo, me estoy convirtiendo en un superhéroe. Corrientes etéreas de luz, parecidas a líneas de código, fluían desde su cuerpo, mientras que simultáneamente, nuevas corrientes de código luminoso fluían hacia ella, fusionándose e integrándose. Después de unos momentos, ella regresó suavemente al suelo. Apareció una notificación del sistema Security Guard. Allen lo leyó rápidamente. La esencia era que Cole Mita ahora estaba categorizado de manera similar a Misa y Kratz Mita, reconocidos por el sistema como un virus y, por lo tanto, capaces de contribuir a la barra de progreso. Hermano. Eres una especie de dios. Esto me convierte ahora en una santa. Vaya, siento que podría enfrentarme a todo un ejército de arañas.
Está bien, tranquilízate, dijo Allen, dejando de lado su emoción. Entonces, ¿vendrás con nosotros al mundo real más tarde? ¿Sí? Allen observó a Colmita mientras examinaba sus propias manos con clics de asombro, ya planeando probar la mecánica de la barra de progreso. Por cierto, hermano, comenzó, tengo una pregunta para ti. Oh. Claro, hermano, pregunta. Todo lo que sé te lo diré. Encantada ante la perspectiva de ser útil, la chica con sombrero le sonrió radiante. Sin embargo, las palabras posteriores de Allen hicieron que su alegre expresión se congelara instantáneamente. ¿El sombrero que siempre usas, es para ocultar el hecho de que eres calvo? Allen. Misa exclamó, agarrándole el brazo. No te das cuenta de lo increíblemente delicado que es ese tema. Sin embargo, su intervención, sin saberlo, sirvió como la ayuda perfecta. 90% 95% sin decir palabra, la chica con sombrero caminó penosamente hasta el rincón más oscuro de la habitación. Ella se agachó, mirando hacia la pared, con toda su figura aparentemente sumergida en un aura de absoluta desesperación y tristeza. HMPH, y aquí estaba yo, pensando que finalmente podría serte de alguna utilidad, solo para que me lo pidieran. Mis sentimientos están profundamente heridos, Allen inmediatamente sintió que había ido demasiado lejos. Ver su estado genuinamente perturbado despertó en él una punzada de culpa. Se acercó para ofrecer una disculpa. Está bien, mira, lo siento, eso estuvo mal. Con un cabello como el tuyo, no hay manera de que puedas ser calvo. Si alguien está destinado a la calvicie, probablemente sea yo. De todos modos, Allen sintió que su abatimiento era frágil y fácilmente redirigido. Además, tenía una pregunta legítima y urgente. ¿Sabes algo sobre esa araña con cabeza humana que encontramos antes? Esta fue la motivación secundaria de Allen para querer traer a Kappie, más allá de protegerla de la mala mujer. El hecho de que una criatura tan peligrosa hubiera logrado infiltrarse en su habitación supuestamente segura demostró que no podía permanecer aquí sola indefinidamente. ¿Arañas? ¿Oh, te refieres a esa cosa espeluznante? Tal como Allen anticipó, el abrupto cambio de tema disipó instantáneamente la desesperación de Kappie, devolviéndole una brillante sonrisa a su rostro. Ella volvió a saltar y se golpeó la barbilla pensativamente. Ahora lo recuerdo, hay una versión, no muy lejos de aquí, creo que es 1-3B. Se supone que ese lugar está lleno de esas arañas con cabeza humana, ella explicó. Son criaturas bastante extrañas. Tienen rasgos tanto de entidades de juego normales como de errores del sistema, como una especie de híbrido. Pero lo extraño es, Kappie frunció ligeramente el ceño y una mirada desconcertada cruzó su rostro debajo del ala de su sombrero. Esas arañas con cabeza humana siempre solían permanecer estrictamente dentro de la versión 1-3B. Recién hace poco comencé a verlos rondando justo afuera de mi puerta. A veces incluso llamaban a la puerta, igual que lo hacían esos gusanos, y luego, hoy, uno realmente entró por la fuerza. Me asustó muchísimo. Me alegro mucho de que tú y Bestia aparecieran cuando lo hicieron. Con sincera gratitud, Colmita le dio una poderosa bofetada en la espalda a Allen, dejándolo sin aliento y haciéndole sospechar que podría ser una retribución sutil por su comentario insensible anterior. Misa se acercó a ellos. Kappie, ¿puedes recordar con más precisión cuando empezaste a notarlos fuera de 1-3B? Allen recibió la mirada inquisitiva de Misa, pero Kappie rápidamente se insertó entre ellos. Oye. No hay secretos susurrantes a mis espaldas. Me niego a que me dejen fuera. Luego respondió a la pregunta de Misa. Creo que probablemente fue más o menos al mismo tiempo que empezaron a aparecer esos gusanos. Mi percepción del tiempo no es la mejor, así que no lo sé con seguridad. Está bien, eso es suficiente, murmuró Allen, bajando la cabeza en contemplación. Así, las arañas con cabeza humana, anteriormente confinadas pacíficamente a su versión designada, comenzaron a exhibir actividad anormal recientemente. El momento de esta agitación coincide precisamente con el surgimiento de los devoradores. Y el punto de origen aparente de esta perturbación es la versión 1-3B.